En Prosperidad Radio tenemos hoy súper invitado al profesor Alfonso Casasbuenas. Muchas gracias, muy contento de estar acá en esta minga de la prosperidad. Primero, para quien no lo conozca, el profesor Casasbuenas es un historiador, investigador acérrimo, diría, de lo que es Madrid, la Sabana Occidente y por supuesto esta historia de Cundinamarca y Colombia en general. Profe, ¿qué lo llevó a llevar su tiempo a ser investigador e historiador? Para mí es importante porque son dos personas que influyeron en mi vida. Un historiador en mi colegio que se llamaba Luis Enrique Restrepo, que era miembro del número de la Academia Colombiana de Historia, y el otro, un gran historiador colombiano que fue embajador de Colombia en Alemania, que se llamaba Abelardo Forero Benavides. Yo los escuchaba desde niño y se me prendió el bicho de poder desarrollar cosas del pasado de Madrid, y a mí me encanta, y además he tenido la oportunidad de vivir las dos épocas de Madrid. ¿Cómo así que las dos épocas de Madrid? Y bueno, por esos nombres estamos hablando de algo que nació, que le picó hace ¿cuánto? ¿Unos 40 años al menos? Como 55 años más o menos. Casi nada, me escaché por 15. Sí, entonces yo digo que viví las dos épocas porque a partir de 1969, cuando entran las floristerías a Madrid, el Madrid ya pierde su sentido como pueblo. Sí. Yo soy de la década del 50 y pude conocer haciendas y muchos sitios muy interesantes alrededor de nuestro municipio. Profe, le escuchábamos hace un momento que usted lleva viviendo en Madrid más de 70 años. Son 70, mi familia lleva 100. Ok, y son, claro, migrantes de algún otro territorio del país o tal vez de este planeta llamado Tierra. ¿De dónde es originario su apellido? Yo diría que medio español, pero... Es una transformación porque era judío y hay un pueblo en España que se llama Casasbuenas. En la época en que hubo la persecución judía, ellos pasaron a España y son un pueblo que todavía existe, que se llama Casasbuenas. Entonces el apellido fue así. Nosotros originariamente somos, en Colombia somos del Tolima y de la Vega, Cundinamarca. La rama de mi familia viene de la Vega, Cundinamarca. Que de todas maneras, como diríamos en el país, calentanos. Calentano, mi familia, pero yo soy el único rolo de mi familia. Lo extraditaron y sí, yo el único que nació acá en Madrid hace 70 años. Pero orgullosamente madrileño. No, yo lo tengo que decir como siempre lo repito. Yo el día que yo trascienda, que me velen aquí en Madrid, me hagan mi oficio en la iglesia y de resto, que venga lo que venga, porque yo soy madrileño y amo mi tierra. Profe, y en esas investigaciones arduas que ha tenido sobre la historia de Madrid y toda esta zona, ¿qué es lo más curioso que ha encontrado? Bueno, que los grandes terratenientes del siglo XVIII y siglo XIX fueron las monjas del Monte Policiano, que eran dueñas del Valle de la Cerrezuela, absolutamente todo. Y después se dividió en varias haciendas como San Marino, El Corso, La Jabonera, la Estancia de la Cerrezuela y Potrero Grande. Hoy donde estamos, que es la Ciudadela de la Prosperidad, era parte de la hacienda Potrero Grande, y después hubo una división, esta zona se llamó Hacienda Las Mercedes. Eran de una familia de apellido Martínez y por eso la finca se llamaba Las Mercedes, y después pasó a un señor que se llamaba Carlos Montenegro, y las primeras 4 fanegadas de la carretera principal hasta acá pertenecían a 2 personas. Luis Enrique Jaramillo, que la casa donde él vivía es frente al Parque del Reloj, donde hay una droguería. Él vivía ahí, estamos hablando de hace 50 años, 55 años. Y el otro personaje era mi padre, Luis Antonio Casasbuenas. Ellos tenían aquí ganado de levante y lechero. Entonces yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo me acuerdo de los 5 años, todo eso. Había una casa rodeada de pinos, que era la casa de la administradora de ellos, que era una señora que le decíamos Maruja. Profe, y
como esos datos curiosos, tenemos entendido, claro, antes de construirse la Ciudadela de la Prosperidad, esto llegó a ser primero, instantes antes, un terreno medio olvidado. Pero fue floristería. Pero fue antes una flora. Por eso hay tanto reservorio acá, Ajá. que lo bonito que pueden hacer es cuidar el reservorio para que sea como un pequeño humedal, que de eso se trata, para que le dé ambiente y no se pierda ese sentido. De hecho, parte del acueducto, más bien, el acueducto de Madrid, perdón, de la Ciudadela de la Prosperidad, se nutre de muchos de estos caudales subterráneos, sí, que cruzan la ciudadela, y no sé, hay, según he escuchado, recuerdo, 3, 4 pozos alrededor de la ciudadela de donde se nutre el acueducto, cosa que muchos de los que nos están escuchando no conocen, y que también ha sido incluso hasta medio diferencia con el municipio de Madrid. Claro, ¿cierto? Claro, porque es que yo me imagino que los de acá dicen vamos a visitar el pueblo, sí, ¿cierto? Sí. Pero es que toda la zona era un humedal, entonces el nivel freático de acá es inmenso. Nosotros en ese tiempo en que las épocas de invierno, verano eran más marcadas, y no había tanto daño ecológico, se podía apreciar eso. Se llovía duro, había potreros que se trataban de inundar, se volvían muy cenagosos. Por eso hay agua y por eso en el nivel freático hay demasiada agua. Profe, en el cerro nos han comentado que llegaron a existir nacimientos de agua, pero que pues hoy, por la degradación del terreno, ya no se ven. ¿Usted tiene algún conocimiento de ese? No, eso no es así. Okay. Lo que había y lo que hay son tanques de agua del municipio para surtir, y ya llegan allá, y después por el nivel que toman se va de nuevo al pueblo, pero nunca existió eso. Sí, pocitos, okay, lógicamente por la erosión del cerro, pero nunca existió eso. Profe, y dentro de sus investigaciones me imagino que ha tenido algunas diferencias con personas que también se han dedicado a la historia, pero desde otro ángulo. Eso, ¿usted cómo lo toma, cómo lo lleva? ¿Y cómo han podido construir y tejer, como para usar un poco palabras de la minga, dentro de esas diferencias? No, mire, nosotros, particularmente yo, Javier Hernández y Luis Alejandra López Ariza, tenemos un emprendimiento que se llama Redescubriendo a Madrid, y a nosotros no, al contrario, las personas que puedan aportar, hay que aportar, porque todos somos los que hacemos historia, en eso no puede haber egoísmos. De acuerdo. Yo me refiero mucho a los antiguos que todavía quedan, que ellos me han enseñado cosas, y tengo fotos y tengo cuestiones de antes, y me las han permitido ellos, unos me las han regalado. Por ejemplo, una de las fotos que tengo es tal vez la primera mujer fotografiada aquí en Madrid, Cundinamarca, que es Carmen de Barrera, del año de 1850. 1886. Okay. Es de aquí de Madrid. No, yo la permito siempre que le tome una foto, listo, no. El que es egoísta en historia es egoísta con otras cosas. Está mal. Sí, total. Está muy mal, porque al contrario, la historia la hacemos todos y la enriquecemos todos. Profe, dentro de lo que nos han comentado, y dentro de la historia de Madrid, claro, hay una etapa precolonización o prehispánica, ¿sí? Pero dentro de esa etapa nos hablan de una laguna que llegó a ser parte de este territorio, una laguna de la Herrera, que incluso dicen pues que es un periodo incluso anterior al Muisca. Sí, claro. Alrededor de la laguna de la Herrera, parte que pertenece a Madrid, muy poca, el resto es de Mosquera. Sí, ahí encontraron en el año de 1969 hasta el 71 una serie de cerámicas diferentes a las muiscas. Entonces a ese periodo se le llamó periodo cerámico Herrera. Sí, que estamos hablando, nosotros tenemos piezas en el museo que fácilmente pueden tener 3000 años antes del presente. Están los cráneos. Lo importante de los descubrimientos antiguos en Madrid, antes de los muiscas, es lo siguiente: un observatorio astronómico que desafortunadamente desapareció.
Y lo otro que esperamos traer acá a Madrid, Cundinamarca, es una microevolución de las personas de la zona. Y tenemos las fotografías, porque los cráneos y los cuerpos están en la Universidad Nacional, y es algo muy interesante porque tienen de 3000 años antes del presente, un cráneo de una niña de 1000 años antes del presente y un premuisca de 600 años antes del presente. Y ahí se llevaría entonces toda esa línea genealógica de antropología, línea del tiempo, y en realidad pues porque hay muisca tardío y muisca temprano también, ¿no? Ellos ya están con los españoles y se relacionan con ellos. Profe, ¿y a qué le podemos adjudicar que recién hasta hace tal vez 3 años se haya podido crear un museo, me corrigen la fecha por favor, un museo dentro del casco urbano de Madrid o que honre a Madrid? Bueno, nosotros en el año de 2018, cuando el gobierno de Cardona compró la casa Quijano, en el centro, al pie de la iglesia, al pie de los Sagrados Corazones, dentro de lo que es la zona histórica del municipio, la idea fue crear un museo, y entonces los creadores fueron Jairo Eladio Guaqueta Guevara, que es el actual jefe de patrimonio también, antropólogo, el director de la época, que ahora también es director, Joan Jiménez, Alfonso Casasbuenas, señor Nabonazar Cogollo, y con la ayuda de otro señor que llamaba José Antonio Fernández, se llama. Nosotros lo creamos, estos 4 años que pasaron de la anterior administración, yo estuve alejado, lo dejé hacer, y ahora volvimos porque hay que corregir muchas cosas, y hay unas sorpresas muy bonitas que no les puedo decir acá. O sea, nos invita. Sí, hay que ir al museo de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana, de 8 a 1 y de 2 a 5. Allá les hacemos visitas, les muestro formas de cómo los antiguos de ese periodo Herrera cortaban los animales que cazaban, porque eran venado, cuy, conejo, con una especie de piedra, y las puntas de flecha también se las puedo mostrar, y las pueden tener en la mano. Hay una sorpresa que nos encontramos, pero no la puedo decir. Hay que ir entonces, o sea que la primera invitación que nos deja, profe, es... Hay que ir al Museo de la Herrera, la Casa de la Cultura, la casa de todos. Deben de ir, es importante, van a conocer su pasado y van a conocer territorialidad. Y la segunda invitación que les hacemos desde Prosperidad Radio es por favor, vean mucho las páginas las páginas que tenemos. Redescubriendo Madrid tiene Alfonso Casasbuena, historiador, está en Instagram, está en YouTube. El Moreno con cámara está en Instagram, está en YouTube. Véanlas, ahí aprenden historia y ven fotos antiguas de Madrid, Cundinamarca. Entonces, para conocer a Madrid, aprender de Madrid, Redescubriendo a Madrid. Ahí está la super invitación que les dejamos aquí en Prosperidad Radio. Profe, muchas gracias a ustedes, qué lindo sitio, qué buena tarde y qué agradable estar con ustedes acá. Un abrazo, nos encontramos en una siguiente oportunidad.